Como ustedes conocen, el problema estructural del déficit de la caja de jubilaciones se arrastra desde hace muchos, pero muchos años. La mayor parte de este problema se resolvería si la Nación le paga a Córdoba lo que le debe desde hace muchísimo tiempo. Por eso seguimos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero mientras eso no sucede, nuestra obligación es buscar soluciones alternativas, con un criterio de equidad distributiva, para solventar parte de ese déficit. Fundamentalmente, para que los jubilados provinciales puedan mantener ingresos mejores que los nacionales. Queridos cordobeses, son momentos difíciles y todos sabemos que la manera de salir adelante es todos juntos. Así presentaba ayer por la tarde el gobernador Martín Yarlora de manera oficial esta nueva ley de equidad jubilatoria que, recordemos, se aprobó la semana pasada en la legislatura en medio del presupuesto y con cambios sorpresivos, ¿no? Porque realmente el día anterior nadie preveía que se iba a dar esta reforma en la legislatura. ¿Qué es lo que pretende esta ley de equidad jubilatoria y cuáles son los cambios, cuáles son las reformas, cómo afecta a los trabajadores activos y cómo va a afectar a los jubilados? Bueno, vamos a empezar a repasar los puntos centrales. Se garantiza el 82% para los beneficiarios que perciben hasta 1.300.000 pesos, esto es en el haber bruto, y recordemos que es a través de un adicional no remunerativo. Va a beneficiar, según el gobierno, a 52.400 jubilados y pensionados, sobre todo los de los niveles más bajos, docentes, personal de seguridad, personal de salud, entre otros. Bueno, ¿qué pasa con los trabajadores activos? Recordemos que en los últimos días, en las últimas horas, hubo muchas protestas por parte de los gremios estatales. Va a haber una nueva escala de aportes personales que va a rondar entre el 2 y el 8%. Va a afectar a los que más cobran. Por eso, los salarios de hasta 755.000 pesos van a aportar un 2% y así progresivamente. El 3% lo aportarán los salarios de entre 755.000 y 1 millón. Los que cobran entre 1 millón y 2,5 millones van a aportar el 4%, y los de salarios más altos, entre 2,5 millones y 3,5 millones, un 6%, y los superiores a los 3,5 millones de pesos van a aportar un 8%. El 74% de los trabajadores activos, según estos índices, no va a registrar cambios en sus aportes. ¿Y qué pasa con el aporte solidario de los jubilados? Bueno, se eleva el piso mínimo de 1.260.000 pesos a 1.890.000. Las jubilaciones que reciben entre 1.890.000 y 2.100.000, una alícuota del 5%. Entre 2.100.000 y 2.520.000, la alícuota va a ser del 10%. Entre 2.520.000 y 2.940.000, del 15%. Y aquellos jubilados que cobran más de 2.940.000 pesos, la alícuota en este caso va a ser la más alta, del 20%. 9.800 jubilados y pensionados beneficiarios van a dejar de pagar el aporte. Comenzamos con las repercusiones y escuchamos primero al titular, al presidente de la Caja de Jubilaciones. Para todos aquellos beneficiarios de la Caja, que son más de 52.000, que representan casi el 50% de los beneficiarios, que tienen un haber jubilatorio de hasta 1.300.000 pesos, se le va a pagar, van a cobrar un adicional complementario no remunerativo hasta el límite del 82% del haber bruto del activo. Es decir, van a haber incrementado su haber, que si bien estamos trabajando contra el reloj en la liquidación, en los casos que estimamos que menos van a cobrar son alrededor de 100.000 pesos, y hay casos que van a cobrar entre 200 y 300.000 pesos de ese adicional, que va a ser un ingreso importante que va a venir a reforzar su haber jubilatorio. Hoy se ha presentado ya en las últimas horas el primer amparo, porque considera que las jubilaciones y pensiones son derechos adquiridos. Bueno, está dicho por la jurisprudencia que el derecho adquirido es al beneficio, es a la jubilación, y acá nosotros no le sacamos la jubilación a nadie. Lo que se hace es aplicar sobre el pasivo la alícuota personal que paga el activo. De esa manera se mantiene la proporcionalidad entre el sueldo de pasivo con relación a la remuneración del activo. Entonces entendemos que no hay agravio, no se afectan los derechos adquiridos. Córdoba paga el 82% móvil.
Eso no está en discusión, eso ya está zanjado legal y jurisprudencialmente. Lo que se hace con este adicional complementario no remunerativo es pagar la diferencia entre ese 82% móvil y el 82%, con el límite del 82% sobre el haber bruto del activo. Un tema que es importante también destacar es que la ley prevé un esquema de compensaciones, es decir, que quienes tanto activos como pasivos vean disminuido su haber con motivo de la aplicación de las nuevas alícuotas, esa diferencia se aplica a cuenta de futuros aumentos. Quiere decir esto que con el haber de diciembre nadie va a cobrar menos que lo que cobró en el mes de noviembre. Una de las posibilidades frente a esta reforma es que esto desate a la vez una ola de juicios contra el Estado provincial. Por lo pronto, recién lo manifestaba el titular de la Caja de Jubilaciones, haciendo referencia a lo que es el primer amparo que se presentó en la Justicia de Córdoba. Lo realizó una jubilada de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y estos son los detalles. Es una ley que en realidad no es de equidad, digamos, para los pasivos, sino que es para aumentar el aporte que hacen los activos. Pero la ley 11.087, que acaba de dictar la legislatura, delega en el gobernador la posibilidad de que la misma sea reglamentada. Y entonces nos hemos apresurado a pedirle a la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de Córdoba que le ordene al gobernador que en el momento de la reglamentación no produzca ninguna reducción, ¿no es cierto?, en los jubilaciones, pensiones o retiros de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. ¿En qué se fundamenta la presentación? La presentación se fundamenta en lo que está establecido en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial. O sea, la persona que recibe un beneficio previsional es como si recibiera una propiedad inmueble, ¿no es cierto?, que no le puede ser expropiada, ni le puede ser confiscada, ni por el Estado ni por un particular. En consecuencia, esa jubilación, a través de una posible reducción, estaría siendo confiscada o sustraída, ¿no es cierto?, a la persona que es el legítimo propietario. Por ese motivo es que le hemos pedido a la Cámara que le ordene al gobernador de que en la reglamentación no haya ninguna reducción, ¿no es cierto?, para los jubilados, pensionados y retirados que cobran en la Caja de Jubilaciones, Pensión y Retiro de Córdoba. Esto implicará, supongo, numerosas presentaciones más, ¿no? Sí, bueno, o sea, no se olvide que la Caja tiene muchos afiliados. Lo que pasa es que no se puede juntar la firma de todos, ¿no es cierto?, en un solo día. Pero esto hay que hacerlo con urgencia, sabiendo, ¿no es cierto?, que la reglamentación no puede excluir a uno solo y, digamos, establecer, digamos, un retiro para todos los demás, ¿no es cierto? O sea, una sustracción o una reducción de la jubilación de todos los demás. En consecuencia, digamos, otro principio de la Constitución es la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Así como que a nadie puede quitarle a otro lo que es propio, que es lo que estamos invocando nosotros, por eso hablamos de reducción, tampoco puede hacerlo, ¿no es cierto?, con las demás personas. Hay muchos puntos para analizar, hay muchas preguntas que se hacen a esta hora los empleados públicos y también los jubilados provinciales, y por eso vamos a hablar con Fernando Viera, quien es un especialista en temas previsionales. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Fernando. Bueno, la semana pasada hablábamos con vos, apenas salía esta ley en la legislatura provincial, y nos decías, bueno, faltan conocer muchos detalles. Ya se conocen los detalles, ¿qué es lo que se puede decir hoy? A ver, en principio, y escuchándolo al doctor Gentile, coincido en que no debería afectar las jubilaciones vigentes, las que ya están pagando, ¿sí? Por lo siguiente, si bien el cálculo de la jubilación inicial, el haber inicial, tiene en cuenta la remuneración neta de aportes, o sea, con el descuento del aporte previsional, eso es el cálculo de la jubilación inicial, no así la movilidad. ¿Sí? La movilidad son los aumentos posteriores. Una vez que te jubilas, los aumentos que le siguen es la famosa movilidad. Entonces, si aumentan los aportes para los activos, eso no se debería traducir
a los beneficios que ya están en curso de pago. ¿Por qué? Porque si un activo recibe ahora un aumento, ¿sí?, ese aumento después se va a trasladar dentro de 2 meses al pasivo. Ahora, que le aumenten al activo el aporte no tiene que traducirse después en una disminución de la jubilación. Sería un error técnico, ¿sí? Lo que sí va a hacer este aumento del aporte es disminuirle la jubilación futura de ese activo. ¿Por qué? Porque como los activos, digamos, cuando se jubilan, se tienen en cuenta los últimos 10 años de sueldo netos de aportes, mientras más se demore el activo en jubilarse, van a ir entrando sueldos en ese promedio con una alícuota de aporte más alta, lo que va a hacer es que reduzca la base, ¿sí? La base sobre la que se aplica el 82, el 83 o hasta el 88%. Entonces, a mi entender, no debería afectar los beneficios en curso de pago, sí va a afectar esta nueva alícuota, ¿sí?, a los futuros beneficiarios en la medida en la que en ese promedio entren cada vez una mayor cantidad de remuneraciones con ese aporte incrementado en hasta 8 puntos, ¿no? Fernando. Obviamente que falta ver la reglamentación, todavía no está publicada, hay que ver los puntos flojos, digamos, los puntos flacos. Claro, el gobierno dice, bueno, de este modo los que más ganan, los que más cobran, van a hacer un aporte en detrimento de los que menos reciben, que van a ver elevada su jubilación. Da una sensación, la lectura del gobierno es que acá hay más ganadores que perdedores, que van a salir ganando más jubilados provinciales. ¿Cuál es tu lectura? Y hablale a la gente, hablale al docente, hablale al personal de salud, al personal de seguridad, también hablale al bancario, los que cobran más, hablale a ellos para explicarles de qué se trata esto y en qué se van a ver beneficiados, quiénes son los que ganan, quiénes son los que pierden. A ver, hace tiempo que este gobierno trata de introducir esta idea de solidaridad intergeneracional, ¿no? En el sistema de repartos, sí, naturalmente la solidaridad es intergeneracional, quiere decir que los activos sostienen a los pasivos. Es decir, las personas que están en actividad con sus aportes pagan las jubilaciones de todos los pasivos. Evidentemente, cuando no es suficiente, viene un aporte del Tesoro. Ahora, ya con Schiaretti en el 2020 y la reforma, el gran recorte que tuvieron con el ley 10.694, ya se tergiversó este principio de solidaridad intergeneracional por uno intrageneracional, ¿sí? Ya no son los más fuertes los que sostienen a los más débiles, sino que ya se sostienen entre los débiles. ¿A qué me refiero con esto? Los pasivos, ¿sí?, la parte más débil de esta relación, empiezan a sufrir recortes, ¿sí?, para financiar las prestaciones de otros jubilados que quizás cobran un poco menos que ellos, pero están en la misma situación de vulnerabilidad, ¿no? Quizás están un poquito peor los que cobran menos, pero se trastoca este principio. Entonces, ¿qué es lo que hay que decirle a la gente? Bueno, que esta ley mantiene, por ejemplo, el artículo 58 del 8024, respecto a este aporte solidario para aquellas personas que acumulan más de una prestación o que tienen una prestación de la provincia y que como no les alcanza tienen que salir a trabajar. Bueno, como consecuencia que salen a trabajar porque no les alcanza, la caja les saca hasta un 20% más de ese beneficio que les paga. Eso lamentablemente ha sido convalidado por el Tribunal Superior de Justicia para entender, digamos, del máximo tribunal de Córdoba, eso es constitucional. Eso está en pugna actualmente en la Corte, porque la Corte tiene algunos criterios de confiscatoriedad y algunos criterios en relación a la acumulación de prestaciones que son distintos a los criterios de acá de Córdoba, pero eso está en pelea, ¿sí? Eso todavía no está zanjada esa discusión respecto del artículo 58. Otra de las cuestiones por ahí a tener en cuenta, que ya lo venimos hablando, es en relación a este incremento de los aportes. Ustedes saben que, han suspendido el FOCA, este fondo especial para financiar el déficit de la caja, donde una parte lo pagaban los activos con una alícuota de entre el 2 y el 4% de su salario, que eso no se traducía o no se reflejaba después en una disminución de la jubilación. Era un aporte extraordinario que hacían los activos, pero no les afectaba la jubilación. Parte de ese FOCA también venía de los impuestos, venía de ingresos brutos, o sea que la sociedad también contribuía al financiamiento de la caja. Bueno, con este argumento de decir, que las personas que no sean afiliados o beneficiarios de la caja dejen de contribuir, sacan el FOCA, pero incrementan los aportes. Entonces, cuando dicen que
un 74% de los afiliados, me refiero a los afiliados de las personas que están trabajando actualmente en reparticiones públicas, no van a ver afectado su haber nominal, claro, porque algunas personas ya les sacaban el 4% y entran dentro de la escala de incremento de aportes del 4%, entonces no van a ver diferencia en su salario. Pero ojo con esto, no van a haber diferencia en su salario, pero van a haber diferencias en su jubilación cuando les toque jubilarse, porque como les expliqué, la fórmula de cálculo tiene en cuenta los últimos 10 años de sueldo, netos o descontado el aporte que va a la caja. Entonces, antes estaban haciendo un esfuerzo extraordinario, un aporte extraordinario a este fondo, pero su jubilación venía siendo respetada en función de lo que decía la norma. Ahora, con esta nueva reforma, con este cambio, bueno, ahora esto que ustedes están aportando del 4% extra, sí les va a bajar la jubilación. Y a algunos solamente el 4%. Hay otras personas, como por ejemplo el personal de la justicia, que suele tener sueldos obviamente bastante superiores y están cotizando el 22%, les van a incrementar las cotizaciones en un 8% más. Estamos diciendo que van a aportar el 30% de su salario para la caja de jubilaciones. Claro, Fernando, esto es importante porque incrementa la APROS. es importante lo que estás diciendo porque habla de los trabajadores activos y lo que pasa ahora, pero lo que puede pasar dentro de 10 años cuando se jubilen. ¿Y qué pasa con los jubilados actuales? El docente, el policía, el enfermero jubilado hoy. ¿Va a notar hoy una diferencia en el bolsillo? No debería notar diferencia en el bolsillo, por lo que yo le explico. Sería un error técnico traspasar un aumento de los aportes, ¿sí?, a la movilidad, porque el aporte jubilatorio solamente se utiliza para el cálculo del haber inicial, no de la movilidad. La movilidad viene dada por los incrementos salariales del sector de movilidad en el que te encuentras. Si vos sos empleado de la justicia, de EPEC, de la municipalidad, empleado docente, o sea, ex docente, cuando le aumentan el sueldo a los docentes, vos ves reflejado tu incremento del haber en 2 meses después. ¿Sí? O sea, si a los docentes les aumentan la jubilación, el activo, digo, el sueldo, un 10%, bueno, 2 meses después a vos te va a aumentar la jubilación docente un 10%. ¿Sí? El aporte es ajeno a ese aumento. El aporte debería influir solamente en el cálculo de la jubilación inicial, o sea, tendría que ser para los jubilados nuevos. Obviamente falta ver la reglamentación. Vuelvo a repetir esto, no está publicada en el boletín oficial, tendríamos que verlo, pero a mi entender sería un error técnico si traspasan esta disminución del sueldo neto de los activos como consecuencia de aumentarle los aportes. Si lo traspasan a los activos sería, a mi entender, un error técnico. Fernando, es un tema que va a seguir dando que hablar, sobre todo cuando se conozcan más detalles, que evidentemente por lo que decís siguen faltando. Gracias, Fernando, y estamos en contacto. Por favor, cuando gusten. Le genera problema en la diaria.